Buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 13 horas con 4 minutos del día 10 de febrero del 2026, damos inicio a esta sesión pública de resolución, misma que fue convocada con la debida anticipación, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y por el reglamento interno de este tribunal. Secretario General de Acuerdos, le solicito por favor haga constar la existencia de quórum legal. Con gusto, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted están presentes en el salón de plenos la magistrada Brenda Judith Serafín Morfín y el magistrado Manuel Rodríguez Murillo. Por lo tanto, hay quórum legal para llevar a cabo la sesión conforme al artículo 13 del reglamento interno del tribunal. Gracias, secretario. Se declara la existencia del quórum legal e instalada la sesión. Le solicito de cuenta con los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí, presidenta. Le informo que se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de resolución un juicio de la ciudadanía y 2 recursos de apelación, cuyas partes interesadas se precisaron en la convocatoria respectiva, a la que se le dio publicidad en los lugares que establece el reglamento, así como en la página web de este órgano jurisdiccional. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, a su consideración los asuntos listados en la convocatoria respectiva. Al no haber intervenciones, les solicito manifiesten en votación económica si están de acuerdo. Visto el resultado de la votación, se aprueba el orden del día. Magistrada, magistrado, por economía en el procedimiento de votación, propongo que se dé cuenta de forma consecutiva con los asuntos programados para hoy y al finalizar con la cuenta respectiva se someta a discusión y votación de manera conjunta, para lo cual solicito se sirva manifestar en votación económica si están de acuerdo con lo anterior. Vista la votación por unanimidad, se aprueba dar cuenta de forma consecutiva con los asuntos y someterlos a discusión y votación de manera conjunta. No obstante, el resultado sí deberá sentarse de manera íntegra en el acta que se levante con motivo de la presente sesión. Sí lo registro, presidenta. Continuando con la presente sesión, y en razón de que los asuntos listados en la convocatoria respectiva se encuentran en la ponencia del magistrado Manuel Rodríguez Murillo, le cedo el uso de la voz para que exponga sus proyectos de resolución. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Si no tiene inconveniente, llamaría a la mesa de relatoría a la secretaria relatora Daniela Vega Rangel, a fin de que dé cuenta de los asuntos que someto a su consideración y lea los puntos resolutivos que propongo en los mismos. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía 65 del año 2025. Este juicio fue presentado por una ciudadana en su calidad de diputada a fin de controvertir la resolución de fecha 16 de octubre del 2025, dictada dentro del expediente del procedimiento sancionador ordinario 199 del 2025, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido político Morena, mediante la cual determinó sancionar a la actora con la inhabilitación para ser registrada a una candidatura a puestos de elección popular por el referido instituto político. A juicio de la parte actora, debe revocarse la resolución impugnada, toda vez que no fue debidamente notificada tanto del acuerdo de admisión y adopción de medidas cautelares, el emplazamiento respectivo, así como de las actuaciones subsecuentes realizadas dentro del procedimiento sancionador referido, entre las que se encuentra la resolución que combate, por lo que estima transgredidos sus derechos de audiencia y defensa, así como al debido proceso, aunado a que, cuando se emitió la resolución impugnada, la actora ya no era militante de Morena, por lo que se vulneró su derecho de afiliación y, en consecuencia, la autoridad responsable rebasó el ámbito de sus atribuciones en perjuicio de sus derechos político-electorales. En el proyecto, se propone revocar la resolución impugnada y ordenar la reposición del procedimiento sancionador ordinario atendiendo a las siguientes consideraciones. En el caso, la comisión responsable notificó a la parte actora el acuerdo de admisión y adopción de medidas cautelares, así como las actuaciones subsecuentes emitidas en el procedimiento sancionador mediante estrados y correo electrónico. Sin embargo,
del análisis efectuado por este órgano jurisdiccional a las constancias que obran en el expediente, no se advierte que la responsable haya realizado pronunciamiento alguno respecto al domicilio proporcionado por las personas denunciantes para notificar a la actora, sino que, contrario a las formalidades esenciales del procedimiento, la autoridad responsable realizó la diligencia de notificación principal mediante la dirección de correo electrónico institucional de la parte actora, la cual obtuvo de la página oficial del Congreso del Estado de Jalisco, es decir, sin observar las reglas que para tal efecto se establecen tanto en el estatuto como en el reglamento de la comisión, transgrediendo así la garantía de audiencia y el derecho al debido proceso de la parte actora. Consecuentemente, el proyecto propone revocar la resolución combatida y ordenar la reposición del procedimiento sancionador ordinario 199 del 2025 para que se realice nuevamente la notificación del acuerdo de admisión y adopción de medidas cautelares y el emplazamiento a la parte actora de manera personal. Así, al haber resultado fundado el agravio en estudio, se estima innecesario el análisis de los restantes motivos de disenso hechos valer por la actora. A continuación, doy cuenta del proyecto para resolver el recurso de apelación 8 de 2025, en el cual el Partido Acción Nacional impugna la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral Local en el procedimiento sancionador ordinario 15 de 2025, que declaró la inexistencia de las infracciones de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos atribuidas al gobernador, al subsecretario del Sistema de Gestión de Recursos de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y al titular de la Coordinación General de Análisis Estratégico y Comunicación del Gobierno, todos del Estado de Jalisco, en favor del titular del Poder Ejecutivo del Estado por la difusión del programa social Yo Jalisco, Apoyo para el Transporte. En el proyecto se propone calificar infundado el agravio 1, toda vez que, como se sostuvo en la resolución impugnada, no se acreditaron los elementos temporal y objetivo de la jurisprudencia 12 del 2015, propaganda personalizada de los servidores públicos, elementos para identificarla. El primero de estos, porque la fecha de la publicación del programa denunciado se dio con más de 15 meses de anticipación del inicio del proceso electoral local, por lo que se concluye que la difusión del programa no está dirigida a incidir en una contienda electoral determinada. Y el segundo de los elementos, porque no se advierte que los denunciados tuvieran la finalidad de posicionar al gobernador del Estado ante la ciudadanía o, en su caso, que se busque resaltar cualidades personales con impacto en un proceso electoral futuro, ni tampoco que exista el ánimo de posicionar ante la ciudadanía plataforma alguna con fines de índole política o electoral, o bien de beneficiar a alguna fuerza política. Por lo expuesto, se considera que la resolución impugnada cuenta con la fundamentación y motivación suficiente. De igual forma, se propone calificar infundado el agravio 2, ya que la autoridad responsable observó el principio de exhaustividad en la resolución impugnada, debido a que se analizaron los hechos relacionados con el referido programa social y las pruebas admitidas al denunciante. Sin embargo, el valor indiciario que se otorgó a la prueba técnica consistente en un oficio inserto como imagen en la denuncia, al adminicularlo con las constancias del procedimiento, resultaron insuficientes para acreditar que con la difusión del citado programa social, los servidores públicos denunciados realizaron un supuesto uso indebido de recursos públicos. Asimismo, se advierte que en la resolución impugnada no hubo omisión de pronunciarse respecto de los elementos gráficos y la simbología señalada, así como su vinculación con el partido Movimiento Ciudadano. Además, que el lema de campaña del pasado proceso electoral del mencionado partido es distinto a la denominación del programa social denunciado. Máxime que, como se indicó previamente, las probanzas técnicas del denunciante fueron insuficientes para acreditar el supuesto uso indebido de recursos públicos. Del mismo modo, se propone calificar infundado el agravio 3, pues tal y como lo sostuvo la autoridad responsable en la resolución impugnada, al declarar la inexistencia de las infracciones consistentes en promoción personalizada de servidores públicos y uso indebido de recursos públicos atribuidas a los denunciados, en consecuencia, no se acredita la infracción consistente en responsabilidad bajo la figura de la culpa in vigilando atribuida al partido político Movimiento Ciudadano. Por lo anterior, en la consulta se propone confirmar la resolución impugnada.
Finalmente, doy cuenta del proyecto para resolver el expediente del recurso de apelación 1 de este año, promovido por el Centro Iberoamericano de Políticas Públicas Sociales y Educativas, AC, contra el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que declaró improcedente la reposición del plazo para la celebración de asambleas constitutivas dentro del procedimiento de constitución de partido político local. La litis planteada consiste en determinar si el acuerdo IEPC-ACG-085/2025 fue emitido conforme al principio de legalidad, en particular si la negativa de reponer el plazo solicitado se encontraba debidamente fundada y motivada, así como si dicha determinación vulneró los derechos de tutela judicial efectiva, asociación y el principio de equidad. La parte recurrente hizo valer 3 agravios. En el primero, sostuvo la violación al principio de reparación integral, tutela judicial efectiva y derecho de asociación, al estimar que la autoridad electoral debió reponer los 75 días transcurridos entre el dictamen de improcedencia y el cumplimiento de la sentencia previa del tribunal. En el segundo agravio, alegó la violación al principio de equidad y a la no fatalidad de los plazos de la convocatoria, al considerar que la autoridad trató como firmes e inamovibles los plazos, pese a que el retraso derivó de un acto ilegal posteriormente revocado. En el tercer agravio, adujo indebida fundamentación y motivación por falta de exhaustividad, al justificar la negativa de la reposición del plazo en la cancelación de asambleas por parte de la organización, sin sustento normativo suficiente. En el análisis, los agravios primero y segundo se propone declararlos como infundados. Se determina que no existió una supuesta muerte jurídica ni una afectación irreparable, ya que la organización fue restituida oportunamente en sus derechos mediante la sentencia previa. Asimismo, se razonó que conceder una prórroga vulnera el principio de equidad frente a las demás organizaciones participantes, máxime que la propia recurrente canceló la totalidad de sus asambleas sin acreditar causa de fuerza mayor ni cumplir con los requisitos reglamentarios para su reprogramación. Por lo que respecta al tercer agravio, este se propone declararlo fundado, al acreditarse la falta de fundamentación y motivación del acuerdo impugnado. En el estudio, se advierte que la autoridad responsable se limitó a invocar el artículo 41 constitucional, sin precisar de manera concreta los preceptos legales y reglamentarios aplicables ni exponer las razones específicas que justificaran la negativa, incumpliendo así lo dispuesto en el artículo 16 constitucional. El sentido de la sentencia es revocar el acuerdo impugnado únicamente para efectos, ordenando al Consejo General del IEPC que emita un nuevo acuerdo en el que conserve el mismo sentido de la determinación, pero subsanando la deficiencia advertida mediante una debida y exhaustiva fundamentación y motivación dentro del plazo fijado por el tribunal. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Gracias, secretaria relatora. Magistrada, magistrado, están a nuestra consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, secretario, le solicito tome la votación nominal correspondiente, por favor. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada Brenda Judith Serafín Morfín. A favor. Magistrado Manuel Rodríguez Murillo. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta Marcela Zárate Llamas. A favor. Magistrada, registro 3 votos a favor. Gracias, secretario. Visto la votación, los proyectos de resolución fueron aprobados por unanimidad. Discutidos y resueltos los asuntos listados en la convocatoria respectiva, los proyectos de resolución con los que se han dado cuenta se elevan a la categoría de sentencia. Se ordena adjuntar los mismos a los expedientes respectivos con la firma de las magistradas y el magistrado que participamos en esta sesión. Asimismo, se deberán cumplir las resoluciones en todos sus términos, cuyos puntos resolutivos serán asentados en el acta que se levante con motivo de la presente sesión. No habiendo más asuntos que tratar y conforme al artículo 24, fracción décima del reglamento interno, siendo las 13:19 del 10 de febrero del 2026, damos por concluida esta sesión pública de resolución. Muchas gracias a todas y a todos.